Buenas tardes, Dios te bendiga. Soy el pastor Gabriel Peña y hoy me place llegar a ustedes una vez más en compañía de una joven prominente de nuestra iglesia, a quien amamos y es nuestra hija espiritual también. Me refiero a nuestra hermana Pamela Morillo. Bienvenida, Pam. Gracias, buenas tardes a todos. Un placer para mí estar aquí con ustedes y hablarles de un tema muy interesante. Así es, hoy vamos a estar tocando el capítulo 3 del libro de Daniel, que habla un episodio muy singular, que las Biblias lo tienen bajo el subtítulo de El horno de fuego. Y bueno, entrando un poquito en contexto con lo que estaba pasando ahí, queremos traer esta realidad, o queremos traer este episodio bíblico a la realidad de este tiempo. El horno de fuego. Y voy a hablar un poquito del contexto para que entonces, junto con Pamela, poder nosotros dilucidar un poco con ustedes esta experiencia de la cual vamos a aprender mucho. La Biblia habla de que los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Cuando el imperio babilónico va y se lleva cautivo el pueblo de Israel, ahí estaban incluidos los jóvenes. Estos jóvenes que se llevaban cautivos eran jóvenes que no lo mataban, sino que le enseñaban el idioma, le enseñaban la cultura, y estaban, como quien dice, en las grandes universidades y centros de estudio de Babilonia, para que trabajaran al servicio del rey, al servicio del imperio babilónico. Este relato de Daniel capítulo 3 nos habla sobre estos tres jóvenes hebreos y un episodio maravilloso que aconteció con ellos. Y esto tiene que ver un poco de cómo nosotros no nos dejamos arropar o tragar, por así decir, por una cultura. Se hacen muchas cosas en nombre de lo cultural y queremos hablar un poquito sobre eso. Entonces, nos habla el contexto de la Biblia que estos jóvenes que le cambiaron los nombres, le cambiaban los nombres, le quitaban sus nombres hebreos y le ponían nuevos nombres, le cambiaban la forma de comer, la gastronomía era diferente, en otra manera se buscaba como alterar lo que era su mentalidad, ¿verdad? Su origen. Y estas son de las cosas en las cuales Dios nos manda que seamos originales, o sea, Dios nos manda que nosotros actuemos en función del contexto donde Él nos ha puesto. Entonces, el texto en el cual nos vamos a centrar es Daniel capítulo 3. ¿Qué pasó en Daniel capítulo 3? Muy bien. En este capítulo lo que podemos ver más claramente es que el rey Nabucodonosor manda a erigir, a crear una estatua de oro con ciertas medidas exactas. Y aparte de eso, él llama a los grandes gobernantes de las provincias y les dice, bueno, voy a traer un decreto que todas las personas que estén en la ciudad, en los alrededores, cuando escuchen cualquier instrumento musical, tienen que postrarse inmediatamente a la estatua, que era una estatua del rey, hecha en oro. Entonces, en ese momento, ese escenario, cuando esos instrumentos sonaban, yo imagino que todo el mundo tenía que soltar lo que estaba haciendo e inmediatamente hacer reverencia ante la estatua del rey. Entonces, como siempre, algunas personas de la ciudad, de la provincia, dijeron, bueno, y estos muchachos que no hacen reverencia a la estatua, fueron ante el rey y le explicaron, le dijeron, estos jóvenes que, me imagino le dijeron, esos jóvenes que trajeron para esos esclavos, esos judíos de por allá, ellos no quieren obedecer, no quieren sujetarse. Entonces el rey lo que hizo fue llamarlos. Dice la Biblia que ellos trabajaban en el gobierno, asistiendo al gobierno. Entonces eran jóvenes preparados que usualmente tenían buena educación, no respetaban las leyes. Y dice el rey dice la Biblia que el rey los llamó y les preguntó que si era cierto lo que le habían dicho, que ellos no hacían reverencia
ante la estatua, ante su Dios. Y ellos dijeron que ellos no iban a discutir sobre el tema. Así mismo. Algo importante, aquí una primera cosa que nosotros vemos es que, mira, Dios siempre va a confrontar nuestra fe. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo en que nuestra fe está siendo confrontada. Y fíjate que la confrontación vino de parte, vamos a decir así, del gobierno. O sea, no es que tú tenías una prueba porque una persona, no, la prueba era un decreto, una ley nacional que te estaba diciendo que tú tenías que hacer algo en lo cual tus principios, tú lo ibas a tener que violar, tus propios principios. Eso se parece mucho a cosas que están pasando ahora, que se están haciendo leyes. Un grupito quiere hacer leyes, que aprueben leyes, y quiere que todo el mundo esté de acuerdo con esa ley, obligado. Que los apoyen totalmente. Sin respetar el derecho que tienen otras personas de creer algo diferente. Aquí vino una primera confrontación de fe. O usted se postra a la estatua por ley, o usted lo echan en el horno de fuego, que era la consecuencia de no acatar esa ley. Un horno de fuego, que eso era una cosa horrible. Entonces, como decía Pamela, fueron confrontados, su fe fue confrontada. ¿Qué más nos sigue diciendo? Los jóvenes le dicen que ellos no tienen por qué responder a su majestad acerca de eso. Y que después le dice que su majestad, al ver a su Dios, él iba a hacer, como que su respuesta iba a estar ahí. Y si Dios es de no sacarlos, de no sacarlo del horno de fuego, de esa gran prueba que el rey le había puesto, entonces, pues que no, si Dios no lo sacaba, está bien. Ellos estaban dispuestos a dar todo su cuerpo, a morir por no irrespetar a su Dios, que es el Dios verdadero. ¿Qué realidad tan grande vemos ahí, eh? O sea, llega un punto en que tú tienes que tomar determinaciones. O te unes o te plantas. Y cuántas personas que han negado su fe en estos tiempos. ¿Cuántas personas han abortado los propósitos de Dios en este tiempo? Porque han venido ofertas o quizás amenazas y sencillamente dicen, no, yo no voy a hacer ninguna oposición. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y cambiar de opinión. En una persona que no sea una persona de convicciones o de fe, eso puede ser normal. Ah, no, si me van a matar. Si voy a perder el trabajo. Si voy a perder el trabajo, entonces yo digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero cuando usted se planta y dice, no, yo no puedo hacer eso porque eso va en contra de mis convicciones. No, pues te botamos de trabajo. Bueno, usted decide ahí. Ahí está el asunto de la confrontación. Ahí está el horno de fuego de ahora. Vas a conservar un trabajo donde te humillan, donde se burlan de ti, donde no te valoran. Vas a soportar una relación donde a ti no te valoran, donde por el simple hecho de guardar un estatus, por el simple hecho de un sueldito, por el simple hecho de... ¿Me está entendiendo? O sea, ese es el horno de fuego. Y ahí viene la confrontación. Los jóvenes se plantaron y eran gente de convicción. Y le dijeron, no, rey, nosotros no tenemos que responderte, ¿verdad? De eso que tú estás diciendo. Nosotros no vamos a adorar la estatua. Dice que él le dijo, no, ¿y qué Dios lo va a salvar a ustedes? Si yo soy el rey que le estoy diciendo que van para el horno de fuego, ¿qué Dios lo va a salvar? Y miren la respuesta de ellos. Mira, rey, nosotros no vamos a adorar la estatua. Sabemos que Dios puede librarnos, nuestro Dios, decían ellos, puede librarnos. Pero si Él no nos libra, wow, ahí entra la vergüenza. Si Él no nos libra, como quiera, nosotros no vamos a adorar la estatua, ni vamos a hacer eso que tú quieres que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Señores, fueron lanzados al horno de fuego. Y el fuego lo mandaron a calentar. ¿Cuántas veces más dice la Biblia? 7 veces más. 7 veces más. O sea, la prueba se incrementa.
A tal punto que registra la Biblia que cuando lo fueron a echar a ellos al horno de fuego, los verdugos que lo llevaban cargado se quemaron ellos. Pero aquí hay una cosa importante. Aquí nosotros tenemos que ver que los jóvenes tenían alguna cosa clara, que es lo que a veces nosotros carecemos de eso. Yo puse en mis apuntes, primero, que el fuego del horno de fuego era pasajero. Era pasajero. Pero el fuego del infierno es eterno. O sea, ellos sabían que eso era una prueba pasajera. Momentánea. Y que esa determinación que ellos tomaran tenía consecuencias en la eternidad. Que eso es lo que a veces a nosotros se nos pierde la perspectiva. Lo segundo es que si nuestras convicciones de fe no superan, vamos a decir, nuestra razón, nunca veremos la realidad de Dios en nuestra vida. Si yo todo lo quiero racionalizar y no le debo el espacio a yo ver a Dios obrando en mi vida, nunca voy a ver a Dios, porque siempre voy a querer ver a Dios solamente en buena, nunca en mala. Así es. ¿Qué más podemos decir, Pamela? Yo creo que nosotros también debemos de estar siempre disponibles, aún con nuestra vida, para que el nombre de Dios sea engrandecido. Con nuestra vida, nuestro testimonio, porque esos jóvenes dejaron su testimonio claro y no respetaron al rey. Dijeron: no, majestad, lo siento mucho, pero es que aún sin él librarnos, yo no voy a adorar a su Dios. Ellos siempre estuvieron a la altura, pero nunca se alejaron de ese concepto. Ni quemaron goma, no. Ni hicieron marcha. No. A veces hay personas que dicen: ven acá, las iglesias no son reaccionarias, no protestan. Es que nosotros manejamos otro tipo de métodos. Mira, si hubiera que protestar, protestamos. Porque nosotros somos ciudadanos, un cristiano es un ciudadano común y corriente. Y lo que le duele a usted cuando sube la gasolina, yo echo gasolina. O sea, lo que te duele a ti también me duele a mí. Cuando digo a ti, me estoy hablando con quizá uno de ustedes que no tenga ningún tipo de fe. Pero a donde yo voy es a los mecanismos de protesta, por ejemplo. Fíjate que el mecanismo de protesta de ellos, ¿sabe cuál fue? La defensa de su propio testimonio. No se vendieron, no se echaron para atrás. Ahora, a todo esto, Pamela, hoy en día, hace falta eso de gente que tengan determinación, ¿verdad que sí? Así es, los jóvenes de hoy en día son como dice la Biblia, que son como el tamo que arrebata el viento. Para donde vayan los demás, para allá vamos. Ah, no, si él hizo eso, yo tengo que hacerlo. Pues yo estoy claro que Dios sigue siendo mi Dios, que mis reyes, pero es algo muy diferente y muy radical en este tiempo. O sea, ellos nunca se negaron. Y ellos trabajaron en el gobierno, trabajaron con el rey. Incluso dice la Biblia que cuando ellos se negaron y tuvieron ese inconveniente con el rey, dice la Biblia que el semblante del rey cambió y el concepto del rey hacia ellos también. Entonces, era un concepto de unos jóvenes íntegros que el rey tenía. Entonces, los jóvenes de hoy en día tenemos que plantarnos como esos tres jóvenes, tomar la posición que Dios nos dio y salir a la defensa de Dios. Ahora, ¿qué pasó entonces cuando lo tiraron al horno de fuego calentado 7 veces? Pasó lo que tenía que pasar, que Dios defiende a sus hijos. La Biblia dice que cuando tiran a los tres jóvenes, de pronto el rey que está mirando, porque tenía que ver que se consumieran esos cuerpos, pero dijo: ven acá, ¿cuánto fue que tiraron en el horno? Dice que dijeron 3, su majestad. Yo me imagino que le dijo: pero yo no estoy bebiendo, yo no estoy haciendo nada, pero yo no estoy viendo 3, estoy viendo 4. Señor, el cuarto hombre. ¿Quién era el cuarto hombre en ese horno? ¿Saben quién era el cuarto hombre en ese horno? En quien los jóvenes tenían su esperanza. Ahí estaba el Señor cuidándolos.
Ahí estaba el Señor defendiendo su integridad. Aunque tú no lo veas, Dios siempre va a defender tu integridad. Cuando tú le quieres ser fiel a Dios, Dios defiende esa integridad. Y dice la palabra de Dios, ahí en el capítulo 3 de Daniel, que salieron ilesos ellos de ahí. Ni a humo olían. Ni a humo. Y a partir de ese momento, la evidencia de esa gran verdad de que Dios lo protegió y lo cuidó, hizo que el rey decretara que había que honrar y servir al Dios de ellos tres, al Dios de los tres. Qué enseñanza tan maravillosa. Así es, Dios nunca nos va a dejar solos, ni nunca va a dejar su palabra a sus hijos, sus siervos en vergüenza. Y lo que es de Dios, siempre, siempre, siempre va a producir un cambio permanente. Siempre, siempre, lo que es de Dios va a producir un cambio permanente. Lo que no es de Dios es efímero y circunstancial. Lo que no es de Dios es solamente un asunto del momento, una moda, algo pasajero. Cuando algo es de Dios, es un cambio continuo, permanente de lo que Dios está haciendo. Así es. ¿Algo más, Pamela? No, lo único que les exhorta a todos los jóvenes, a todos los jóvenes cristianos, es que no nos dejemos llevar por lo de moda, lo que dice el mundo, sino que nuestra fe siga siendo firme, creyéndole al Dios que nos salvó a los tres jóvenes, porque Él también va a velar por nosotros. Así es. Entonces, firmes, cueste lo que cueste. Amén. Cueste lo que cueste. Ahí estará el Señor siempre para cuidar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, Pamela.